recetas de pizza que están buenísimas, ideales para el fin de semana. Y estas recetas de pizza están bárbaras, ¿por qué? Porque no tenés que prender el horno para cocinarlas, las puedes cocinar en la sartén. No llevan gluten, son 100% vegetales, no llevan levadura, así que son rápidas y fáciles. Las puedes preparar y guardar en el freezer, te van a durar hasta 3 meses. Vamos a usar media taza de lentejas crudas, las vamos a dejar en remojo de la noche a la mañana. Mientras más tiempo de remojo, mejor. Al día siguiente, mientras me tomo unos mates, tengo ya todo listo para preparar estas deliciosas pizzas saludables. Voy a retirar el agua del remojo, voy a enjuagarlas muy bien. Pueden usar lentejas rosadas o lentejas marrones, las que ustedes prefieran. Las voy a colocar en la licuadora con media taza de agua y 2 cucharadas de semillas de lino o linaza, un poco de pimienta negra y cúrcuma. Y voy a procesar o licuar muy bien hasta obtener esta consistencia así de cremosa. Miren qué linda, esta es la preparación. Esta cantidad me va a servir para hacer 2 pizzas individuales de 16 centímetros cada una. Mientras tanto, lo que voy a hacer es preparar lo que voy a colocar arriba de la pizza. En este caso voy a usar couve, pueden usar espinaca o acelga. Voy a picar el couve, también voy a usar puerro y les cuento que pueden usar cebolla, que también combina muy bien. Vamos a saltear en una olla con un poco de aceite de oliva extra virgen, pimienta negra, y esto es más o menos 3 minutos de cocción. Vamos a cocinar la masa de la pizza. Para cocinar la masa de la pizza les cuento que la voy a cocinar en la sartén. Para hacerla en la sartén voy a calentar la sartén con un poco de aceite y voy a colocar la mitad de la preparación. Voy a extender la masa, es a fuego bajito, cuidando que no se queme. Aproximadamente de cocción son entre 10 y 12 minutos. La sartén tiene que estar tapada. Así se cocina bien. Pasado ese tiempo vamos a dar vuelta a la masa. Quiero mostrarles lo linda que queda esta masa, queda bárbara. Miren qué linda que se ve. 10 minutos después vamos a colocar la salsa de tomate y el queso. Estoy usando un queso vegetal a base de semillas de girasol. Tengo la receta, se las voy a dejar en la descripción y en el primer comentario para que puedan preparar este queso vegetal sin lácteos a base de semillas de girasol. Voy a colocar el couve con el puerro. Esta masa de pizza no necesita levadura. Vamos a agregar aceitunas, tomates, lo que a ustedes les guste, va a quedar fantástico. Y les cuento que se puede congelar la masa. La segunda masa yo la preparé y la coloqué en el freezer, dura aproximadamente 3 meses. Y si la quieren guardar en el refrigerador, dura aproximadamente 3 días. Cuando la preparen en sus casas, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó. Y para preparar esta receta vamos a usar media taza de quinoa, la vamos a dejar en remojo de la noche a la mañana. Al día siguiente vamos a retirar el agua del remojo, la vamos a enjuagar con abundante agua. Una vez que está lista la vamos a colocar en una licuadora o procesadora y vamos a sumar condimentos para darle mucho sabor a esta masa. Los condimentos son a gusto. Les cuento que yo voy a usar cebolla, ajo y perejil seco, una pizca de cúrcuma y una pizca de pimienta negra. Y también vamos a sumar media taza de agua. Vamos a procesar muy bien hasta que el grano se desintegre y la consistencia tiene que quedar así, de esta forma. Con esta cantidad vamos a poder hacer 2 pizzas individuales de 16 centímetros aproximadamente. La voy a cocinar en la sartén, que es súper fácil. Vamos a colocar un poco de aceite en la sartén, vamos a calentarla. Acá tengo la salsa de tomate que ya está lista. Y les recuerdo que el fuego de la sartén tiene que ser un fuego bajito
y tienen que cuidar que no se queme. Vamos a colocar la mitad de la preparación, vamos a tapar y a cocinar por 10 minutos aproximadamente. Tiene que estar tapado, eso es muy importante. Destapamos después de 10 minutos y damos vuelta. Y vamos a cocinar por 10 minutos más. Miren qué linda que es esta masa. Les cuento que esta masa se puede congelar, dura 3 meses aproximadamente en el congelador, en el freezer. Pasados los 10 minutos de cocción, vamos a agregar la salsa de tomate y el queso. Estoy usando un queso de semillas de girasol. Unos minutos le dimos de calor para que se pueda derretir este queso con el vapor. Y vamos ahora a apagar el fuego y agregar tomate, orégano, aceite de oliva extra virgen o lo que ustedes prefieran. Y ya está lista la pizza, que es súper deliciosa, sin gluten y no necesita levadura. Cuando la prueben en su casa, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó. Y para comenzar vamos a usar media taza de arroz integral crudo, lo vamos a dejar en remojo de la noche a la mañana. Mientras más tiempo de remojo, mejor. Y al día siguiente, lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa de tomate. Voy a hacer una salsa de tomate rústica con 2 ingredientes. Voy a usar 2 dientes de ajo, los voy a picar bien chiquititos para que los sabores se integren mejor. Voy a usar tomate. Preferentemente elegí los tomates que sean más rojos, los que estén más maduros y los que sean más sabrosos. Y no los vamos a procesar, los vamos a cortar con el cuchillo en cubitos bien pequeños. De esa forma vamos a obtener una salsa rústica. Cuando está todo listo, calentamos un poco de aceite de oliva extra virgen y colocamos el ajo. Cuidado que no se queme. Agregamos el tomate cortado en cubitos, 2 hojitas de laurel y orégano a gusto. Y te cuento que más o menos vamos a dejar que se consuma el tomate aproximadamente 15 minutos a fuego bajito. Y vas a ver qué rica que queda esta salsa rústica de tomate para pizza. Y vamos con la masa de pizza. Vamos a retirar el agua del remojo, vamos a enjuagar muy bien el arroz integral, puede ser también arroz blanco si lo preferís, y lo vamos a colocar en una licuadora con media taza de agua. Vamos a agregar pimienta negra, una pizca de cúrcuma, podés sumar sal también si querés. Vamos a licuar muy bien y vamos a sumar semillas de chía 2 cucharadas o semillas de lino. No hace falta hidratarlas, las semillas se van a hidratar en la preparación. Tenemos lista la masa. Con esta masa vamos a hacer 2 pizzas de aproximadamente 16 centímetros de diámetro. Las vamos a cocinar en una sartén. Vamos a precalentar la sartén con un poquito de aceite y vamos a colocar la mitad de la preparación. La vamos a extender con la espátula, fuego bajito. Tienen que cocinar la pizza con la sartén tapada y más o menos son 10 minutos. A los 10 minutos destapan y dan vuelta la masa. Más o menos ahora son 5 minutos más. ¿Por qué 5 minutos? Porque a los 5 minutos vamos a sumar salsa de tomate y yo voy a usar mi queso de semilla de girasol. 5 minutos más y vamos a colocar lo que más nos guste en esta deliciosa pizza sin gluten y sin levadura, porque esta masa de pizza no necesita ningún tipo de levadura. Esta masa también se puede congelar. La pueden congelar en el freezer, la pueden tener 3 meses aproximadamente o en el refrigerador 3 días aproximadamente. Y está realmente deliciosa. Es muy fácil de preparar. Cuando la preparen en sus casas, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó. Muchas gracias por acompañarme en esta receta. El detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. Y si querés apoyar el canal porque te gusta el contenido que comparto, te invito a hacerte miembro del canal Recetas de Grill. Tocando el botón aquí abajo, unirse, podés apoyar el canal.